Buenas noches y bienvenidos al curso de tarot de Podcast La Esfinge. Hoy hablaremos de la carta de los enamorados, que viene marcada con el número 6 de la baraja. Ya sabéis que si viene rotulada con un número, es una de las 22 cartas que llamamos arcanos mayores. Los enamorados. Esta es una carta que tiene connotaciones referentes al amor y a la pareja, pero también sobre las decisiones e incluso sobre la indecisión. En otras barajas, el amante, y no los enamorados, tiene que decidirse entre dos mujeres que se le disputan, aunque en otras cartas la disputa es entre la novia y la madre. En este camino que emprende el loco, descubre el mundo con el mago y posteriormente se descubre a sí mismo con la emperatriz. Hemos visto cómo conoce a su madre y después a su padre. Descubre las normas y su relación con lo oficial y lo moral, gracias al sumo sacerdote. Y se dispone a descubrir, mediante la carta de los enamorados, la manera como interactuar con otras personas y cómo tomar decisiones en su vida. Esta carta de los enamorados nos invita a la reflexión respecto a si estamos tomando la decisión correcta, o nos indica que deberemos tomar una decisión respecto al asunto por el que se pregunta. Los enamorados nos hablan de varias cosas, entre ellas de sentirnos valorados, de estabilidad, de sentirnos complementados, de cuidar a los demás, de decidir si hacemos caso a la razón o al corazón. Y todo esto desde una carta que en sí misma es bastante complicada y llena de matices. El número con el que se marca este arcano, el 6, es un número par, y por tanto femenino. Pero me gustaría darle un pequeño giro de tuerca para haceros pensar que el 6 son 3 más 3, es decir, dos números impares sumados. ¿Por qué os digo esto? Ya veréis que esta carta nos propone siempre dos caminos enfrentados, y que tenemos que tomar una acción hacia uno de ellos. Me refiero con esto a que no es una carta estable y equilibrada, como nos indicaría su numeración. Es más bien lo contrario. Nos muestra dos posibilidades de iniciar dos distintos caminos, dos situaciones muy masculinas. Solamente tenedlo en cuenta como reflexión. En esta línea de pensamiento de ver el 6 como dos treses, también podemos interpretar este 6 como tres doses. Este juego le viene muy bien a la carta de los enamorados, donde la unión de los principios masculinos y femeninos se complementan perfectamente en toda la simbología que nos ofrece este arcano. En una tirada que nos pregunte sobre la situación actual de alguien, nos puede indicar que esta persona está muy metida en una relación amorosa, hasta el punto de no ver el resto de las cosas con claridad, verlo todo de color de rosa, que se dice habitualmente. Pero también, según el contexto de la carta, podremos interpretar si tal vez esa persona es demasiado dependiente de esa relación, y tal vez sea de esas relaciones que nos atormentan más que nos satisfacen. También nos puede estar indicando que la persona se encuentra inmersa en un proceso complicado de autoevaluación, en la que se pregunta quién es realmente e intenta definir diferentes aspectos importantes de su vida para hallar la respuesta. Esta persona se plantea: ¿qué trabajo me gustaría realizar? ¿Qué estudios debo realizar? O incluso, ¿debería seguir estudiando o ponerme a trabajar? Preguntas también del tipo: ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? Si la tirada es sobre temas sentimentales de aquel que nos hace la pregunta, nos indicará que se está viviendo una relación de manera muy positiva y que aporta satisfacción para ambos. También el ideal romántico se representa con esta carta, diciéndonos que se ha conseguido que el amor y la sexualidad vayan de la mano. En el caso de personas solteras, puede explicarnos que la persona vive en una nube creada por ella misma, en la que imagina y ve como real. No olvidéis nunca que es muy difícil abrirle los ojos a alguien que no quiere. Como decíamos, ve como real que va a aparecer en su vida una princesa o un príncipe encantados, el mismísimo Apolo para enamorarse locamente y vivir una apasionada historia de amor. Es una situación muy complicada, porque esa persona ya está enamorada, pero no de alguien, sino de un arquetipo idílico, y eso siempre va a conllevar una decepción y un tortazo muy grande cuando llegue a la realidad. Si os acordáis del episodio de la numerología en base 22 con mi amiga Cristina, no podemos mentir en lo que acontece en el mensaje del tarot, pero hemos de encontrar siempre
la manera de ayudar a aquellos que nos piden consejo. A veces, hacer patente una situación como esta con una crudeza excesiva puede llevar a un rechazo absoluto por parte del consultante. Se trata, por tanto, de dar la información haciendo que sea la otra persona, el consultante, el que se dé cuenta del significado por sí mismo. Yo, por ejemplo, en esta situación, comentaría algo parecido a esto. Estás esperando que aparezca alguien en tu vida, pero las cartas me indican que lo estás idealizando. Es posible que esa persona pueda aparecer, pero no será tan impresionante como esperas a priori. Tal vez no tenga tanta pasta como imaginas, o no sea tan guapo o guapa como tienes en mente, pero eso no debe importarte, porque lo que importa es que te haga feliz y os sintáis bien juntos. De esta manera, le puedes hacer ver que su ideal esperado tal vez no aparezca, como un unicornio que él anhela, pero que, si se abre a la posibilidad de que no sea un unicornio, puede ser muy feliz y disfrutar mucho. Sigamos con la descripción de esta carta, que todavía encierra muchos mensajes. Si la tirada habla sobre negocios, nos indicará que estamos positivamente muy estimulados por una oportunidad que se nos ha presentado y que debemos tomar la decisión de aceptarla o desecharla. En este caso el consejo es que se lance a por esa oportunidad. Si ya hubiese tomado la opción de aceptar esa oportunidad, la carta nos indica la satisfacción que ésta nos va a aportar. En esta carta la simbología es muy interesante, y lo primero que debemos observar es que nos ofrece una instantánea del paraíso terrenal, del Génesis, donde vemos a Adán, a Eva, al árbol del fruto prohibido. También aparece la serpiente enroscada en el tronco del árbol. En fin, vamos a verlo todo con un poco más de detalle. En primer plano aparecen Adán y Eva, cada uno en el extremo más exterior de los laterales. Aquí volveríamos a hablar de la oposición de los principios masculinos y femeninos, y también de la toma de decisiones de la que nos habla la carta. Hay dos mitades muy bien diferenciadas. Adán, por un lado, con un árbol en llamas detrás suyo, que representa esta energía en movimiento del principio masculino, y Eva, por el otro, con un árbol con frutos, simbolizando esa estabilidad y generosidad del principio femenino. A pesar de las grandes diferencias entre un árbol y el otro, sus raíces están entrelazadas. Esto no necesita de más explicación, si bien ya todos conocemos otros símbolos que nos hablan del equilibrio de fuerzas como el yin y el yang, y tal vez alguno más no tan conocido. El ángel que vemos en la parte superior es la parte espiritual que une ambos principios, el masculino y el femenino. Si os fijáis, todo él es de color amarillo, que como ya sabéis, nos refiere a un estado de conciencia elevado. Y tanto en la palma de sus manos como en su pelo aparece el color naranja. Esta aparición del naranja nos habla de la fuerza, primero para decidir sobre la disyuntiva que se nos ofrece, y después para ponernos manos a la obra, la fuerza de pensamiento y de acción. Por encima del ángel solo queda un amarillento sol que representaría a Dios, al estado de conciencia máxima. Tanto Adán como Eva aparecen desnudos en lugar de la habitual hoja que tapa sus genitales en la mayoría de las obras artísticas. Yo aquí veo una clara alusión a la sinceridad y a la generosidad en las relaciones afectivas, a no tener nada que ocultar. En el árbol detrás de Eva podemos ver a la serpiente enroscada al árbol, y esta serpiente es la tentación. No podía faltar en una carta que habla de las decisiones el sentirse tentado por una de las opciones. Como comprobaréis de un vistazo, la montaña que se ve al fondo, y que siempre decimos es el destino del loco, está en este caso ligeramente desviada hacia la figura de Eva, en lugar de estar en el centro. La tentación puede ser muy sugerente a veces. Además, Eva es la única que mira al ángel directamente. Esta simbología nos habla de la habitual conciencia superior en lo femenino, que se contrapone al plano masculino mucho más terrenal. Si aparece invertida, puede representar a alguien ingenuo, casi infantil, que no entiende las relaciones afectivas, o que es totalmente indeciso y no sabe valorar qué es lo que más le conviene. También una tendencia a decidirnos por la opción más dolorosa. Puede hablarnos también de amores frustrados o de relaciones que acaban.
De momento nos quedaremos aquí. Hasta pronto y un saludo.